nosotras se siente agredido o agredido en algún espacio, lo primero que va a hacer nuestro cuerpo por instinto de supervivencia es, por supuesto, defenderte. Y eso también lo tienen que observar ustedes cuando están en la escena del crimen. Si se defendió, fue un acto de defensa para la supervivencia, o bien fue algo planeado. Entonces, ya entendidos estos dos conceptos, que la violencia es aprendida y que la agresión es una conducta innata, propia de la condición humana para la supervivencia, vamos a hablar de la impulsividad, que también es una de las razones por las cuales se cometen homicidios. La impulsividad obedece a un daño orgánico particularmente localizado en los lóbulos frontales. Sepan ustedes que nuestros lóbulos frontales son el último resquicio de evolución humana. Los lóbulos frontales se los desarrollaron conforme nosotros empezamos a socializar, a elaborar códigos lingüísticos, a construir mensajes a través de lo simbólico. Pero también los lóbulos frontales, junto con otras áreas del cerebro, se encargan de filtrar las emociones o las pulsiones. Ahorita todos nosotros tenemos calor. Y la primera sensación es que nos hagamos así, o muchas veces alguno de ustedes ya quiere salir corriendo. Ya me voy porque hace calor. Pero ¿qué es lo que hace que no se levanten? ¿Cuál es el órgano que está trabajando para que les dice mantente, mantente? Porque ya estamos socializados, estamos culturalmente adaptados. Son entre los lóbulos frontales y los lóbulos temporales. Entonces, quedó claro, la violencia se aprende, la agresión es una conducta innata que se utiliza para defenderme y es un acto instintivo, y la impulsividad que obedece a un daño en estas partes del cerebro que no me permite controlar el impulso. Ejemplo de cómo solemos confundir, ustedes seguramente, alguno de ustedes en la primaria lo estigmatizaron como este niño es hiperactivo o este niño es violento. O hemos escuchado, ¿no?, que a mi primo o a mi hermanito, es que su niño se levanta toda la clase y le saca punta al lápiz y no lo puedo mantener sentado. Lo más probable es que ese pequeño tenga un déficit de atención con hiperactividad. Pero una mala observación o un mal manejo hará que las maestras digan, es que este niño es violento, es inquieto, no lo puedo tener sentado, y entonces no entienda qué está pasando con él. Ahora, este niño que todo el tiempo se la pasa moviéndose en el salón de clases, también en la formación, a lo mejor los lunes cuando se hacen honores a la bandera y les digan, a ver niños, fórmense, este pequeño llegue corriendo y empuje a sus compañeros. Cuando no tienen experiencia en la observación del comportamiento, ¿qué va a decir la maestra? Este niño es violento. Para poder determinar a qué obedece que empuje, necesitamos llevarlo a terapia o con un especialista. Luego entonces descubrimos que este niño tiene un problema de impulsividad, producto de un trastorno por déficit de atención, que merece una atención especializada. Pero ¿cuántas veces hemos confundido este tipo de conductas con violencia? Por eso es importante que queden muy claros los conceptos. La violencia se aprende, la agresión es innata y la impulsividad es un daño a nivel orgánico que se controla con medicamento y con terapia. Y que bueno, el tratamiento puede estar sujeto o dictaminado ya sea por un psicólogo clínico o por un psiquiatra cuando se trata de un niño. Ahora bien, ¿quedaron claros los tres conceptos? Vamos a hablar de la violencia, que es lo que nos tiene acá. La violencia es aprendida y la violencia es un instrumento. Como instrumento también está relacionado o asociado con relaciones de poder. Muchas veces la violencia va a ser asimétrica, va a provenir de una persona que tiene ya sea mayor fuerza física, que tenga una mayor jerarquía o un mayor respeto construido socialmente hacia un subordinado o hacia alguien que se considere social, física o psicológicamente vulnerable. ¿Vieron los casos de los que habló Paz? Las mujeres que asesinaban a las víctimas escogían a la víctima porque no es cualquiera, y la mayor parte de las víctimas eran consideradas o estaban en una situación de indefensión. Lo mismo sucede cuando estamos hablando de abusos sexuales infantiles. El pedófilo va a escoger al niño, pero también va a elegir a este niño que esté abandonado tanto física como psicológicamente de sus padres o cuidadores primarios. Va a ser mucho más fácil y además mucho más fácil la manipulación. Ahora, la violencia es aprendida y además socioculturalmente reforzada, y particularmente al género masculino. La forma en la que a los hombres este modelo patriarcal les ha enseñado a socializar ha sido a través de la violencia. Cuando ustedes como alumnos
llegan al salón de clases. ¿Cómo saludan a sus compañeros cuando son bien valedores, bien cuates? ¿Qué pasó, güey? ¿No ven? Y que truene, ¿no? ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? Ahí está el golpe, ¿no? ¿Qué más? Cuando están entre los grupos de varones, ¿qué es lo más importante? Demostrar que no son niñas, ¿verdad? De aquel que muestre una pizca o un resquicio de vulnerabilidad o de un rasgo socioculturalmente considerado femenino, porque de lo contrario entonces, bueno, de aquel porque no entonces va a ser víctima de bullying y automáticamente el grupo de varones lo van a empezar a rechazar. Y eso es una condición, insisto, construida socialmente y que todos los días lo estamos reforzando, por eso es importante vislumbrarlo aquí, para que dentro de sus entornos primarios ustedes empiecen a hacer una recapacitación de cómo me estoy llevando y qué cosas estoy reforzando a través de esto. Y cuando ustedes llegan al espacio profesional, esta barrera de género que se nos ha construido es la que me va a hacer mirar los feminicidios, los homicidios, los robos y las violaciones. Y entonces vamos a trabajar con una mujer que ha sido superviviente de violación y es que traía la falda corta. ¿Ya viste? Que se ve que es bien, perdón por la palabra, se ve bien puta. Pero tenía un montón de novios. ¿Sí me explicó? Ahí hay una estigmatización de la víctima producto de un sistema de creencias machista. Si cambiamos la epistemología, o en este caso la visión desde la perspectiva de género, ¿qué pasaría con esa víctima? Bueno, de entrada podría tener un mejor acceso a la justicia, que no se le retraumatizara, que no se le revictimizara y que pudiera tener o que pudiera alcanzar una reparación del daño. La crisis que tenemos en el país actualmente, la crisis que tenemos en el país actualmente es debido a esa visión, el cómo abordamos los problemas. Ahora, eso pasa con las mujeres que denuncian, las que denuncian, las que no, evidentemente la situación es más grave. ¿Qué pasa con los varones que sí existen, que aunque sean menos, los varones que son maltratados dentro de una relación de pareja? ¿Ustedes creen que va a llegar con la facilidad que pueda llegar cualquier otra persona a denunciar una violencia de género? ¿Qué le va a decir el Ministerio Público? De entrada no le va a creer, ¿verdad? Le va a decir, ¿qué pasó? Pues es ¿quién lleva los pantalones? ¿Quién es el que manda? Ahorita nos reímos, pero eso sucede y está pasando afuera, Esto es, insisto, una invitación a que nos replanteemos nuestro papel como hombres y como mujeres. Este modelo que nos enseñaron ya ha caducado y nos está generando un gran número de problemas. Otra situación con la cuestión de los varones. Entre ustedes, además de demostrar que son bien fuertes, que todas las pueden, que no son niñas, porque también hay una misoginia introyectada de manera muy profunda. El miedo, ¿no? No, que no me digan niña, ¿no? Yo tengo que hablar hasta fuerte para que vean que soy bien malo. Y hasta empiezan a engrosar la voz, ¿verdad? Y hasta cuando caminan, las sandías, claro, esas nunca pueden faltar aquí a los lados. Ok, eso también es una conducta aprendida y reforzada. Ahora, les voy a contar un ejemplo, nada más una experiencia como ejemplo del daño que se están haciendo los varones con esta masculinidad hegemónica. Como pudimos observar, bueno, yo soy museóloga y me encanta ir a los bazares y a los tianguis estos de pulgas porque uno encuentra cosas interesantísimas. En la Ciudad de México hay uno muy famoso en la colonia Portales, en donde llevan obras de arte, hacen ventas de garage, los mismos que viven por ahí. Y por lo regular, bueno, entre esos objetos y obras de arte hay cosas muy pesadas como fuentes, como mesas, esculturas. Ese día yo llegué muy temprano junto con mi esposo y entonces estaban descargando una fuente. Estaban 3 varones ahí. Y se estaban echando competencias tal cual lo voy a explicar, porque eso es importante, para que vean cómo a través del lenguaje también se van reforzando ciertos patrones de conducta. A ver, güey, el que la baje sin ayuda, le vamos a invitar el desayuno, ¿no? Y uno dice, no, está bien pesada, güey, me voy a lastimar. No sé, puto, bájela. Así, Y empezaron con la competencia y la violencia, Órale, va, y hacerse bullying. ¿Cómo? ¿Qué no puedes? Mira, yo sí puedo. Ahí va el héroe. Chulada, Yo le hubiera tomado una foto espectacular.
era tan fuerte, tan macho, que no le importó exponer su salud, y entonces, ahí va el fuerte, y ya no se pudo levantar. Se contracturó la espalda por querer levantar la fuente, ¿se fijaron? ¿Cuántos delitos se cometen entre varones por considerarse el más fuerte, el más valiente y el que más puede? Cuando se ponen a tomar y manejan exceso de velocidad. Es que yo borracho manejo mejor. ¿No lo han escuchado? ¿Cuántos accidentes automovilísticos? Y ahí métele, sí, porque soy bien hombre, porque soy bien macho, porque todas las puedo. Por eso la importancia de mirar con la perspectiva de género. Además de la condición orgánica y psicopatológica que obedece a estos delitos y a estos crímenes, ¿cuál es la parte cultural que de manera simbólica los mantiene? Esa es la parte importante y ese es el punto medular que podemos empezar a cambiar como prevención del delito. Que los hombres no expongan su vida sobre el texto de demostrar que son más fuertes. Las riñas, incluso hay barrios o hay grupos de personas o de varones que cuando están tomando sacan la navaja y empiezan como dizque a jugar. Algo sucede y se matan. Eso también pasa. ¿Qué pasa también con las mujeres? Ya lo veíamos, las mujeres homicidas. Si las mujeres cuando se casan tuvieran la libertad de decidir sobre su estado civil y decir, este hombre ya no lo quiero, porque también se debe asumir eso, que el amor dura poco, cuando no se ha construido un vínculo más fuerte. Ya no soy feliz con este hombre, creo que me equivoqué y tengo derecho a cambiar de vida. Cuando la sociedad no le permite eso a las mujeres, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento de tanto hastío que para liberarse lo va a matar. ¿Cuántas mujeres, además de las que ya nos platicó Paz, son homicidas porque se cansaron de sufrir violencia? De ser una víctima pasiva, se convierten en víctimas activas. Ustedes bien saben que todos aquí somos propensos a matar. Solo falta que nos lleven al límite y entonces haya un detonador y matemos. Eso sucede con las mujeres. Podemos hacer una encuesta. Vayamos a los reclusorios femeninos y veamos cuántas están presas por homicidio. Y vamos a hacerles una historia retrospectiva. ¿Qué pasaba? A ver, ¿a quién mataste? A mi marido. Okay. ¿Y qué estaba pasando antes? Bueno, pues no me dejaba salir, me encerraba, no me daba dinero, no me permitía tener amigos. Porque también creemos que las mujeres no podemos tener amigos. Y creemos que además de mi pareja no puedo salir con alguien más. Y tenemos que empezar a cambiar el paradigma, insisto. Y entonces, en este marco de la perspectiva, esa es perspectiva de género. El género como una cualidad analítica. ¿Qué lo está haciendo comportarse como un hombre? ¿Qué lo está haciendo comportarse como una mujer? También sucede que las mujeres que sufren sistemáticamente violencia en el espacio doméstico opten por no escapar, por la vergüenza. ¿Qué va a pasar si es que es mi marido y ya me han dicho que pues lo tengo que aguantar? Es otro constructo que mantiene a la mujer ahí. Segundo, la mujer que es víctima constante de violencias, en psicología conocemos este comportamiento como la indefensión aprendida. La mujer empieza a tener un concepto pobre de sí misma, baja su autoestima y su capacidad de reacción, su capacidad yoica para decidir, y entonces se mantiene. Y entonces el marido puede llegar borracho y pegarle porque no hizo la sopa, o pegarle porque no trapeó, o golpearla porque salió, o porque platicó con el vecino, y entonces cometer el feminicidio. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Por eso también la importancia de que cuando tenemos violencias de género y feminicidios, hagamos periciales con enfoque sociocultural y psicosocial. La conferencia de hoy era sobre la intrusión relacional obsesiva, pero me parece que se la vamos a aclarar mañana para que ahorita tengamos sincronía en las tres ponencias, y ahorita voy a hablar de la pericial psicosocial y sociocultural. Ok, eso es un paréntesis. Entonces, hasta aquí está quedando claro el concepto de violencia, impulsividad, agresión y género. Ahora, otra cuestión. Utilizamos como sinónimos sexo, género, identidad de género, identidad sexual. ¿Son lo mismo? No. ¿Se nace con el género?
No. Exacto. Nacemos con una condición biológica que no determina el rol social. El género, repito, el género es una construcción social. No nacemos hombres y mujeres, nos hacen. Otra cuestión, hasta hace algunos años, en las clases de biología nos habían dicho que solamente había dos sexos, hombre y mujer. Y nos lo explicaban no solamente con un esquema de la anatomía femenina y masculina, sino también con los cromosomas, el XX y el XY. Ok. Hace 3 años, en la Facultad de Medicina, se descubrió que combinaciones cromosómicas existen más de 5, que no es solo XX y XY, que es lo que según nos decían en biología, que es niño y niña. Hay más de 5. Eso explica que entonces tenemos más de 5 sexos. Y entonces por eso encontramos a hombres y mujeres con características distintas. De ahí tenemos a los intersexuales, ahora llamados intersexuales, anteriormente llamados hermafroditas, que tienen una doble condición biológica o genética. ¿Está quedando claro hasta aquí? Primero tenemos que desestigmatizarnos, desprejuiciarnos. Eso es un proceso largo, pero tiene que pasar si queremos realmente deconstruir el tejido social. De no ser así, vamos a seguir teniendo una gran cantidad de víctimas y de personas que no encuentren la sensación de justicia cuando son víctimas de un delito, porque entonces no estamos entendiendo la naturaleza humana. A ver, levanten aquí su mano quienes sepan cuál es la diferencia entre un paradigma y epistemología. ¿En sus clases lo han visto? Con toda confianza, ¿eh? Pero sí han escuchado que dicen que los policías deben de ser científicos, ¿verdad? Ok. Pues no se puede ser científico si no entendemos la diferencia entre un paradigma y una epistemología y su asociación directa con el método científico y un marco teórico. Ustedes no pueden hacer un ejercicio profesional si no entienden el método científico y entender desde dónde o cuál va a ser el paradigma desde el cual van a mirar el fenómeno de estudio. ¿Quedó claro? Digo esto para que no salgan a ejercer diciendo que yo todas me las sé porque soy policía científico. Perfecto, policía científico. ¿Cuál es un paradigma? Pues no sé qué es un paradigma. Perfecto, entonces usted no puede decir que es científico. El paradigma es una forma de mirar el fenómeno que me va a dar más adelante el método de investigación. Vygotsky, un psicólogo ruso, bielorruso, hablaba de eso. El método va a estar por la naturaleza del estudio. Muchas veces no llego yo a la solución de un problema científico porque no estoy utilizando el método adecuado, porque estoy utilizando el fenómeno exactamente de manera inadecuada. La perspectiva de género ahora nos va a permitir analizar los crímenes por odio contra personas transgénero, contra homosexuales, contra lesbianas, contra mujeres, incluso puede ser que hasta una riña entre varones heterosexuales, si lo analizamos desde acá. ¿Estamos quedando claros? ¿Se llevan? ¿Perdón? Porque hay una situación hay una situación interesante. No, sí. ¿Sí se escucha? A ver, no sé si habéis escuchado, por ejemplo, que en la Universidad La Salle estos días iban a haber unas conferencias en contra. La conferencia era rompiendo el feminismo y rompiendo con los falsos derechos. Ajá. Una visión desde el paradigma de la protección de la familia. Y algo que ya se canceló, sin embargo, hay una situación bastante complicada porque la sociedad también habla de esa parte inclusiva, ¿no? Del escuchar a todos y a la forma en las que todos piensan. ¿Cómo puede afectar entonces el desarrollo cultural a tratar de entender las diferentes formas de desarrollo social para prevenir cierto tipo de conductas? Porque pareciera ser como un levantamiento de voz contra un movimiento que está sucediendo que puede generar un conflicto hasta general en las agrupaciones. Exacto. Sí, hablando particularmente del feminismo, ¿no? El feminismo. Bueno, de los falsos derechos. Y de los falsos. Porque hablan de los falsos derechos en
cuanto al hecho de poder cambiar de sexo, el derecho de poder contraer un matrimonio con personas del mismo sexo, poder llegar a la adopción de las familias homoparentales, refiriéndolas como falsos derechos y hablando de una ideología de género mal construida. Desde una perspectiva diferente. Claro, es una perspectiva completamente conservadora. El paradigma es incorrecto en cuanto a la observación de la población y en cuanto a la definición de los contextos culturales, si así pudiera ser. Sí. Sí, me parece muy, muy interesante, muy oportuna esta intervención, exactamente porque estamos teniendo una mala lectura. Cuando visualizamos desde la moral, que esto es un problema, también aprendamos a diferenciar que ética y moral son dos cosas completamente distintas. Un comportamiento puede ser moral, pero éticamente incorrecto. Y viceversa, un comportamiento mío puede ser completamente ético, pero amoral. Entendamos, entonces se llevan tarea. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es la epistemología? ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? ¿Y desde dónde yo estoy observando mi fenómeno de estudio? Si yo no entiendo estas diferencias, puedo caer en el riesgo de discriminar y de echar atrás derechos que ya se han ganado y que son derechos propios de una civilización. Y que además, en el acto delictivo, hay delitos que parecieran ser no tan importantes como el delito de discriminación, que también es una conducta social y que también es una conducta típica del contexto normativo. Exacto, la discriminación es una conducta importante que también vamos a tocar aquí. Que cuando yo me dejo mover solamente por la moral, puedo discriminar. ¿Cómo entendemos la diferencia? Cuando llega una persona que es distinta a mí o que piensa distinto a mí, ¿qué hacemos? Pueden decir, bueno, yo tolero siempre y cuando me respeten, ¿no? Cuidado, porque detrás de ese comentario puede haber una conducta violenta y homofóbica o lesbofóbica. ¿Se fijan lo importante que es cambiarnos como sociedad? De lo contrario vamos entonces a seguir echando a perder, porque esa es la palabra, el tejido social. Ahora, dicho sea de paso, ustedes saben que cuando llega un presidente nuevo a un país, cada presidente tiene un plan de desarrollo social y político, ¿verdad? ¿Ya tuvieron la oportunidad de leer el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo presidente? No, tampoco es obligado, pero es tarea. Ya se llevan mucha tarea. Leer el Plan Nacional de Desarrollo nos va a ayudar a todos y a todas a construir estrategias de intervención adecuadas a las necesidades sociales. De lo contrario nos la vamos a pasar peleándonos con el presidente. Es que este presidente, es que la sociedad, es que… No, leamos cuál es este plan de desarrollo que él no construyó de bote pronto. Son construcciones basadas en visiones académicas, en investigaciones, y entonces de ahí se desprenden estas políticas públicas que van a permitir que todos podamos vivir o convivir en sociedad. Y dentro de este Plan Nacional de Desarrollo del presidente, hace mucho hincapié en la perspectiva de género. ¿Sí lo han escuchado, aunque sea por azar en las mañanas? Ok, todo el tiempo está con la equidad de género, la perspectiva de género. Y entonces, a quienes les cuesta mucho trabajo entender qué es eso del género, pinches feminazis, pinches viejas, pues ya se conflictuó. Y si llega con esa idea al espacio laboral, ¿qué va a pasar con las víctimas de violencia de género? Volvemos, esto parece como una banda de Moebius, no tiene ni principio ni fin. Por eso es importante entender todo esto. Si tenemos claros todos estos conceptos, podemos entonces, cuando estamos frente a un delito o frente a un crimen o a un acto de violencia, poder definir los protocolos y estrategias adecuadas para llegar a la solución de ese problema. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿Incomodidad? También se vale, También son bienvenidas. ¿Cómo? Una incomodidad como con las faldas. Ándale, exacto. Bueno, ahora, dicho sea de paso,
Cuando escuchamos perspectiva de género, de inmediato nos viene a la cabeza, ¡ay, las feministas que salen a rayar las calles y las feministas que salen a incomodar y estas que criminalizan todas las conductas masculinas! Bueno, sí, en parte sí y en parte no. Les voy a decir por qué. Feminismo no es lo mismo que perspectiva de género. No tienen relación en cuanto a historia, contexto político, pero en ejercicio son completamente distintas. El feminismo es la parte militante que a mediados del siglo XIX dio pie para que las academias, las universidades, tomaran como categoría analítica el género y se estudiara la condición biológica de la mujer, del hombre, la diversidad sexual, las construcciones socioculturales. Eso es género. El feminismo, insisto, nada más es la parte política y militante. Y una mujer puede ser feminista pero no tener perspectiva de género. Y lo hemos escuchado en algunos discursos a colación de lo que pasó meses atrás con el Me Too. ¿Se acuerdan? Sí les tocó que en el Twitter hay un movimiento que el Me Too. Bueno, ok, entonces, feminismo no es lo mismo que perspectiva de género, y una mujer puede tener perspectiva de género y ser feminista y ser completamente ética y responsable. Y muy responsable. ¿En dónde ya no hay perspectiva de género en estas mujeres que se asumen feministas? Cuando dicen que el problema de todo, esta descomposición social, es del hombre. Esa ya no es perspectiva de género. Ahí empezamos a criminalizar al varón sin entender la condición sociocultural que lo hace ser. La perspectiva de género nace para comprender, insisto, a hombres, a mujeres, su contexto, su entorno, su condición, luego entonces proponer modelos de intervención. Y también nace la perspectiva de género para entender las diversidades sexuales. La heterosexualidad es una diversidad. ¿Y cuántas veces nos han dicho que es la norma? Todos tenemos la idea de que es la norma. Y no es así, es una diversidad. En diversidades sexuales tenemos bisexualidad, homosexualidad, lesbianismo, todo, un montón de sexualidad. Tenemos, eso es un taller aparte. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, comentario? Ya quieren salir corriendo los varones, ¿verdad? Ya están así, ay, no puedo, y ahora qué conductas voy a empezar a tomar, ¿no? ¿Cómo le digo a mi mamá que siempre no? Bueno, se vale, y para eso son las clases, para confrontar. Que si no entramos en un estado de confrontación, nos la vamos a seguir creyendo que lo que yo pienso es lo correcto. Para eso son las universidades y las academias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora, ¿por qué es importante la perspectiva de género y las periciales socioculturales? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de estas periciales psicosociales y socioculturales? Son de reciente manufactura y precisamente por la coyuntura política de los excesos de violencia contra las mujeres. Ojo, también la politización y la hipervictimización nos quita objetividad, ¿eh? También tenemos que mirar el otro lado de la moneda. Ahora, las periciales antropológicas, socioculturales y psicosociales tienen el objetivo de contextualizar la violencia de género. La pericial antropológica me va a permitir observar la violencia de la mujer hacia la mujer desde un entorno comunitario o étnico. Ustedes saben que la cualidad latinoamericana es que tenemos o convivimos con dos visiones del mundo: las cosmovisiones de los pueblos indígenas y las visiones occidentales, que es con la que convivimos nosotros. Si nosotros no entendemos esa diferencia, vamos a criminalizar todas las conductas que son completamente naturales en un contexto de cosmovisión. ¿Sale? Tampoco, también que se nos vaya quitando esta idea de la cabeza de que solo el modelo occidental es el que funciona. Dentro de las comunidades indígenas tienen sus propios sistemas de justicia. Hay policías comunitarias que responden a las necesidades de justicia de su propia comunidad indígena. También existen y convivimos con ellas y no están mal. Hay otras cuestiones que debemos considerar cuando hay un delito, pero nunca mirar desde la moral, ¿sale? Las periciales antropológicas ante un delito nos van a permitir quitar este estigma y entonces visualizar en qué entorno
sucedió, a qué sistemas de creencias respondió la persona, ya sea víctima o bien victimario. Llegamos con esta pericial antropológica ante el juez, que por cierto tiene el mismo grado de valor que cualquier otra prueba en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Solo basta con que lo soliciten al Ministerio Público y entonces el Ministerio Público manda a hacer la pericial antropológica. ¿Quiénes la deben hacer? Un antropólogo, no un administrador o el secretario que está ahí, que también suele pasar. Tiene que hacerla un antropólogo, un psicólogo social o un sociólogo. Entonces, esa es la pericial antropológica. La pericial psicosocial. La pericial psicosocial tiene el objetivo de descubrir el grado de daño o el nivel de afectación de una víctima a través de pruebas psicométricas validadas y estandarizadas estadísticamente. No psicoanálisis, por favor, que también en la mañana lo explicaba. Cuando escuchan la palabra psicología, de inmediato en el imaginario colectivo se aparece Freud y el diván y las pruebas proyectivas, y entonces vamos a entrevistar al asesino y yo voy a descubrir cuáles son sus filiaciones y le voy a leer la mente. No, el psicoanálisis no es psicología, es filosofía, pertenece a la filosofía. La psicología es la ciencia del comportamiento, en donde, ya lo había explicado, medimos, observamos, cuantificamos y prevenimos el comportamiento, el que es observable y tangible, nada de constructos mentalistas. Por eso, cuando hacemos una pericial psicosocial, debemos llevar una batería de pruebas que me permita estadísticamente demostrarle al juez que esta mujer había sido violentada sistemáticamente por su pareja años atrás. Y puedo medir el grado de daño, porque también en estadística nos enseñan que cuando hacemos una entrevista, todo el dato cualitativo se puede convertir en un dato cuantitativo y objetivo a través de una operación que llamamos análisis factorial multivariado en estadística. Todos los datos cualitativos que me den en la entrevista, yo los puedo hacer estadística y los puedo hacer en números y hago objetividad con eso. Por eso los psicólogos llevamos estadística y construimos pruebas y medimos los ítems y vamos sacando validez y vamos encontrando correlación significativa estadísticamente. Por eso les decía que es muy importante que la pericial la realice un psicólogo social que sepa de pruebas psicométricas, que sepa de estadística, y que cuando llegue a un juicio oral y le pregunte el juez, ¿la psicología es una ciencia objetiva? No se quede grillitos, sino que diga sí, y lo puedo demostrar con estadística. Entrevisté a esta mujer víctima y le medí el daño y medí esto, y ahora tiene un nivel de 0.05 de daño a nivel emocional, disfuncionalidad social medible y cuantificable, y eso hace objetivo, incluso es un elemento que puede ayudar al juez a dictar un fallo y que la víctima pueda encontrar una verdadera sensación de justicia. Esa es la pericial psicosocial. Ya que a través de estas pruebas y de la estadística demostré esto, también la pericial psicosocial me va a permitir en situaciones comunitarias realizar un modelo de intervención social y comunitaria. Si el daño a una persona, la comunidad o la familia la tomó como grupal, como psicóloga o como psicólogo, yo voy a elaborar un tratamiento a nivel social para que la gente pueda otra vez reconstruir su sistema de creencias y reconstruir su cohesión social. ¿Hasta aquí alguna duda con la pericial antropológica y psicosocial? ¿No? Bueno, consideraciones éticas. ¿Cómo voy de tiempo? Me quedan 15. Ok. Consideraciones éticas, y esto viene a correlación con lo que vamos a explicar mañana. Las víctimas no son ningún instrumento. Me he encontrado con grupos de feministas y grupos de supuestos defensores de derechos humanos que utilizan a las víctimas como capital político. Eso ya no nos va a permitir mirar con objetividad. No son instrumento. También, si vamos a entrevistar y vamos a hacer una pericial psicosocial, ¿qué vamos a utilizar además de las pruebas psicométricas estandarizadas?
personal o a sociedad mexicana, entrevista semiestructurada. No es un interrogatorio policial. ¿Y cuántas veces te pegó? ¿Y te violó? ¿Y cómo te lo hizo? Cuéntame. Tranquilos si trabajamos con víctimas. Es semiestructurada. Necesitamos que la víctima en la entrevista semiestructurada nos diga realmente cómo significó el daño. Y eso es muy importante también. Muchas mujeres podemos ser víctimas de una misma tipología de violencia, pero no nos va a dañar igual ni nos va a significar de la misma manera. Mujeres que tengan mayores recursos interpersonales pueden entender un piropo en la calle o un acoso de un profesor en la universidad como gajes del oficio, quiero terminar mi carrera y que me dejen en paz y seguir con su vida. Pero habrá mujeres de altísima susceptibilidad que un acoso o un piropo en la calle provoque un cambio en su conducta e incluso empiece a vestir de forma distinta y a dejar de pasar o transitar calles que anteriormente para ella eran cotidianas. Ahí ya tenemos un daño, una afectación psicológica, porque está cambiando el sentido de su vida para poder sobrevivir. Y entonces, hombre que se le acerque o situación parecida a la vivida anteriormente, va a ser el detonante para que la mujer se ponga ansiosa. ¿Quedó claro hasta aquí? Esa es la pericial psicosocial y las consideraciones éticas. No son instrumentos, no debemos politizar con ellas. Lo que vamos a utilizar debe basarse siempre en evidencia científica y la entrevista que nos permita captar estos significados. Segunda situación. Cuando nosotros hacemos entrevista semiestructurada y hacemos la transcripción, debemos poner absolutamente todo e incluso las palabras que utilizó. Si en un gran porcentaje, por una cuestión cultural, la persona utiliza palabras altisonantes, ponerlas todas. No debemos modificar absolutamente nada. Y más adelante, con esa entrevista, tenemos en psicología social y en antropología algo que conocemos redes semánticas, que es un instrumento o un método para sacar y obtener los significados. Esa parte que en la entrevista se considera subjetiva, con redes semánticas me van a permitir hacerlo objetivo y cuantificable. Por eso, para eso se hacen ejercicios estadísticos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. La documentación de los daños en estas dos periciales, ahorita voy a entrar con la sociocultural, es básicamente metodología cualitativa. Ustedes en sus clases han llevado metodologías cualitativas y cuantitativas, ¿verdad? Actualmente existe un paradigma en donde se pueden trabajar paradigmas asociacionistas, es decir, yo puedo trabajar una metodología cualitativa y reforzarlo con cuantitativo. La metodología cualitativa me permite entender o me da analizadores y la metodología cuantitativa me da indicadores. Y entonces cuando yo muestro estos resultados ante el juez, tiene mayores elementos para poder dictar un fallo. Acuérdense, metodología cualitativa, analizadores, y la metodología cuantitativa me da indicadores. Cuando nosotros estamos ante la víctima, ¿cómo le saco el láser? Ok. Es este de aquí. Venga. Ok, gracias. Algo bien importante, por eso necesitamos saber muchísimo de psicología. Tomar en cuenta la individualidad. Evitar comentarios que retraumaticen. Ay, pero pues si nada más te tocó en la calle, pues a todas las mujeres les pasa. Ojo, estamos ahí instrumentalizando y no estamos tomando en cuenta la individualidad. ¿Qué otra cosa debemos entender? Estos periciales contribuyen a la estrategia jurídica.
en defensa de los derechos de las mujeres y nos ayuden a contextualizar y a encontrar correlación en los casos. Cuando vamos a elaborar estas periciales hay que tomar en cuenta los tiempos. Como ministerios públicos ya deben tener un equipo preparado en estas periciales, las entrevistas semiestructuradas, tener una hoja de notas, qué es lo que se va a preguntar, directamente a quiénes van a preguntarle para que entonces se puedan entregar las periciales en tiempo y forma. Estas periciales psicosociales y antropológicas han servido de instrumento también para sensibilizar a la sociedad y también para ayudarnos a entender lo que ustedes como criminólogos entienden como las condiciones criminogénicas, ¿no? En psicología social lo entendemos como factores psicosociales. En realidad estamos hablando de lo mismo. Entonces, cuando hacemos una pericial psicosocial, entendemos el contexto en el que creció la mujer, en el que se crió el hombre, y entonces poder tomar estrategias de prevención, dar consejos preventivos, crear instrumentos a nivel comunitario. Bueno, es que tantas mujeres fallecieron de esta situación porque resulta que en este barrio los hombres consideran normal golpear a las mujeres. Incluso las madres refuerzan que las mujeres deben dejar golpearse porque deben de ser sumisas. Y entonces ahí, como psicólogos sociales, desarrollamos una estrategia para empezar a sensibilizar y cambiar el sistema de creencias. También se hace política pública con esto. Les comentaba que ya es un medio de prueba, que el Código Nacional de Procedimientos Penales lo considera igual de válido que otra prueba. Y dentro de este nuevo sistema, la teoría de la prueba ha cambiado y goza ahora del mismo nivel de valor probatorio que otro medio. Esto también para que sensibilicen a las víctimas y ustedes puedan tener posibilidades de darle herramientas a sus clientes o a sus usuarios para que se puedan defender. ¿Cómo? ¿7? Vamos con la pericial sociocultural, que es la última. La pericial sociocultural nos permite entender toda la cultura que facilita que se cometan ciertos tipos de violencia. ¿Qué entienden ustedes por cultura? Costumbres, religión, ¿cómo? ¿Cómo? Tradiciones. Ok. No existe la alta y la baja cultura, eso lo van a encontrar de repente en la literatura. La alta cultura es un concepto muy novohispano, muy antiguo, en donde se marcaban la división de clases, en donde la alta cultura pertenecía a los burgueses adinerados y la baja cultura era propia de las comunidades indígenas. Ese concepto se trabajaba hace más de 100 años, pero hay autores que lo siguen manejando, solamente para que ustedes entiendan que no hay alta y baja, hay cultura y todo es cultura. Es tan válido una artesanía como una obra de arte traída de España o de Alemania o de Italia. Tienen el mismo proceso creativo. Todo es cultura. Incluso hace un rato hablábamos, la forma de comer es cultura, la forma de sentarse es cultura. No existe una persona inculta. ¿A cuántos de ustedes les han dicho, ay, qué inculta? ¿No? ¡Ay, qué inculto! No existen las personas, todos tenemos cultura. Esa la aprendemos en nuestros núcleos familiares, que es el grupo primario con el que socializamos. Luego entonces se va reforzando cuando entramos a un grupo social, en la escuela, en el trabajo, todos nuestros grupos primarios. Ahora, la pericial sociocultural nos va a ayudar a entender qué patrones o qué estilos de afrontamiento tenemos socialmente. Además de entender música, tradiciones, qué mensajes simbólicos me transmite una arquitectura, qué mensajes simbólicos me transmite una obra de arte, qué mensaje simbólico me está transmitiendo una canción, qué mensaje me está transmitiendo, me transmite, por ejemplo, nosotros hemos naturalizado mucho el albur, que sí es patrimonio cultural, pero de fondo tiene una condición machista muy profunda. También los dichos populares. Díganme un dicho popular allá atrás. Árbol que nace torcido. Ok, otro.
El que no tranza no avanza, ¿verdad? Hierba mala nunca muere. Y no la creemos, ¿verdad? Luego somos, yo soy como soy hierba mala, yo nunca voy a morir. Y soy muy fuerte. Ojo, Ojo, porque nos podemos estar ahí engañando y vinculando con relaciones de violencia bastante serias. Entonces, los dichos populares, que son también una construcción sociocultural, de manera simbólica y de manera finita, como decía mi maestra en la UNAM, Marcela Lagarde, nos van tejiendo finito. Nos tejen finito como hombres y mujeres. Porque entonces si hierba mala nunca muere, pues yo debo ser muy fuerte, y entonces entre más trampas haga y más malo, soy más macho, más fregón, pues lo que no me mata me fortalece, ¿no? Cuidado, porque estamos ahí reforzando sistemas de creencias y violencia nuevamente. Debemos aprender a vincularnos de otra manera. Si no entendemos que debemos empezar a mirarlo desde la perspectiva de género, insisto, vamos a caer en una descomposición social más grave en la que ya estamos. Las medidas de prevención para atender esto desde la psicología social y la criminología son las periciales, con perspectiva de género, estas tres, antropológica, psicosocial, sociocultural, y ya se me fue la otra. Los modelos de intervención. Además de estas, generar talleres a nivel comunitario. Es muy importante el trabajo comunitario y eso también lo hemos descuidado. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta de las periciales? Estas periciales aparecen en el Protocolo Latinoamericano de Atención a Feminicidios. Esto está en PDF, está en internet. Vienen las pruebas que se tienen que hacer, cómo se tienen que hacer, cómo detectar una indefensión aprendida, cómo detectar una habituación a la violencia, cómo detectar un síndrome de Estocolmo, y también vienen las diferentes modalidades de entrevista. Insisto, está en PDF. Si a alguno le interesa, al final yo les puedo dar un link en donde pueden descargar todo eso para que lo revisen. Podemos trabajar desde diferentes disciplinas, como desde la lingüística, y esto ya lo habíamos comentado. También nos permite defender los derechos humanos. Y ya, lo he dicho todo, ya ni utilicé las diapositivas. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Listo, venga, muchísimas gracias.